Concepto dasométrico de árboles y arbustos para el inventario forestal. Pies mayores, pies menores, regeneración, matorral. Para gestionar un espacio forestal hay que tener la información más completa posible del mismo, fundamentalmente todo lo referente a los aspectos cuantificables y medibles de los árboles y arbustos que lo forman. Esta información la conseguiremos a través del inventario forestal, utilizando como herramienta fundamental la dasometría. En un entorno forestal, los componentes vegetales de los que tenemos que obtener información suficientemente detallada serían de la vegetación arbórea, del matorral y de la vegetación herbácea. La información correspondiente a la vegetación herbácea, que puede tener gran interés desde un punto de vista de ordenación silvopastoral, no la consideramos desde el punto de vista de los parámetros dasométricos. Los componentes vegetales de los que tenemos que obtener información suficientemente detallada serían la vegetación arbórea y el matorral entonces. La vegetación arbórea la constituyen las especies vegetales leñosas que en su madurez pueden adquirir dimensiones de árbol. Entendemos como árbol un vegetal leñoso de al menos 5 metros de altura, con el tallo, es decir, el tronco, claramente diferenciado hasta un punto en que se ramifica y forma la copa, sería en el caso de lo que definimos como tronco truncado, visto dasométricamente, o bien un tronco que se prolonga hasta el ápice, y entonces desde el punto de vista dasométrico hablaríamos de tronco entero. Cuando hacemos referencia a vegetación arbustiva o matorral, se trata de especies vegetales leñosas que en su madurez no llegan a los 5 metros de altura, sin tronco preponderante y que ramifican desde la base o sus proximidades. La metodología del inventario forestal nacional en España define qué especies se consideran árboles y cuáles matorral. A cada una de estas especies les asigna un determinado código y se puede dar la circunstancia de que especies que en una determinada provincia puedan ser consideradas árboles, en otras, con distintas condiciones de estación, puedan ser consideradas como arbustos, es decir, matorral. Desde un punto de vista dasométrico, la vegetación arbórea la podemos dividir en 3 tipos: pies mayores, pies menores y regeneración. Los pies mayores son aquellos árboles que han superado una etapa juvenil de posible competencia por la supervivencia y que tienen una perspectiva de crecimiento o de vida asegurada a medio o largo plazo. Esto se traduce desde un punto de vista dasométrico en denominar pies mayores a aquellos árboles de una masa forestal cuyo diámetro normal alcanza una determinada dimensión, denominada diámetro mínimo inventariable. El valor del diámetro mínimo inventariable estará en función de las condiciones de estación y del objetivo de gestión de la masa objeto del inventario. Si tomamos como referencia las dimensiones que utiliza la metodología del Inventario Forestal Nacional en España, para clasificar las especies vegetales arbóreas como pies mayores, serán aquellos árboles cuyo diámetro normal sea mayor de 7,5 centímetros. Es decir, fija la dimensión del diámetro mínimo inventariable como 7,5 centímetros. Esta dimensión de 7,5 centímetros de diámetro normal para considerar los árboles como pies mayores se queda pequeña en muchos casos en los inventarios forestales a escala monte, en que se suele utilizar una dimensión mayor para definir el diámetro mínimo inventariable. Los pies mayores suponen la mayor capacidad productiva y el mayor potencial protector. De ellos se obtiene la información más completa y detallada y se deducen los índices más significativos para la gestión de la masa forestal. Nos interesará saber cuántos árboles existen y cómo están repartidos por grosores. Esto nos lo da la función de distribución diamétrica, como reseñamos en la tabla. Nos interesará saber también cuáles son sus alturas, cuál es su área basimétrica, cuál es la proyección de sus copas para definir la fracción de cavidad cubierta, conocer sus existencias, su volumen maderable y nos interesará conocer el crecimiento para prever su evolución en un futuro próximo. La presentación de la información relativa a los pies mayores se hacen en cuadros como el reseñado. Una vez que tenemos la información básica a la que hemos hecho referencia, obtendremos distintos parámetros de masa de esa información de los pies mayores, como sería la fracción de cavidad cubierta, la relación de espaciamiento, el índice de Hart-Becking, el porcentaje de corteza, el crecimiento periódico en los últimos años, el crecimiento corriente en esos años, el crecimiento relativo según Breiman o según Pressler, el diámetro medio
de la masa, la altura media de la masa, el diámetro dominante, la altura dominante, el espaciamiento medio entre pies, en el caso de masas regulares la edad media, el coeficiente de esbeltez, el índice de copa viva y algún otro parámetro de masa que sea de interés, pues lo obtendremos fundamentalmente con los datos de los pies mayores. Pies menores. Como pies menores se consideran aquellos árboles de pequeña dimensión cuyo diámetro normal no ha alcanzado el tamaño del diámetro mínimo inventariable, pero que supera al diámetro que define lo que vamos a llamar como regeneración. Si tomamos como referencia las dimensiones que utiliza la metodología del Inventario Forestal Nacional en España para clasificar las especies vegetales arbóreas como pies menores, serán aquellos árboles cuyo diámetro normal sea mayor de 2,5 centímetros y menor o igual a 7,5 centímetros. Regeneración desde un punto de vista dasométrico. La regeneración desde un punto de vista dasométrico serán aquellas plántulas o ejemplares de especies arbóreas presentes en la masa que no alcanzan el 1,30 metros de altura, por lo que no es factible medir su diámetro normal, o bien aquellos arbolillos que superan la altura de 1,30 metros, pero cuyo diámetro normal es menor que el que define la denominación de pie menor. Si tomamos como referencia las dimensiones que utiliza la metodología del Inventario Forestal Nacional en España, las especies vegetales y arbóreas como regeneración serán aquellas plántulas o plantas de especies vegetales y arbóreas que no lleguen a 1,30 metros de altura o las que alcanzando esa altura tienen un diámetro normal inferior a 2,5 centímetros. Los pies menores y la regeneración se suelen cuantificar de manera conjunta y con un nivel de detalle inferior al de los pies mayores. De los pies menores habitualmente se cuantifica su altura y su densidad promedio por especie y hectárea. En el Inventario Forestal Nacional esta toma de datos se realiza en parcelas circulares de 5 metros de radio y se reflejan en tablas como las de la figura. Por ejemplo, si nos encontramos con una masa forestal con presencia de pies menores y regeneración de pino silvestre y de rebollo, tendremos que, conociendo que el Código del Inventario Forestal Nacional del pino silvestre es 21 y el Código del Inventario Forestal Nacional del rebollo es 43, tendremos que en la parcela circular de 5 metros de radio en la que hemos tomado los datos, existían de la especie 21, es decir, de pino silvestre, 3 ejemplares de pies menores, cuya altura media era 2,5 metros, y de la especie Quercus pyrenaica había un ejemplar con una altura de 1,5 metros. Esto quedará así reflejado en la tabla de toma de datos. Una vez hechos los cálculos pertinentes, tendremos que los datos tomados en esa parcela de 5 metros de radio nos representan que existen 382 pies por hectárea de pino silvestre con una altura media de 2,5 metros y que existen unos 127 pies por hectárea de rebollo con una altura media de 1,5 metros. Los pies menores y la regeneración se suelen cuantificar de manera conjunta en un mismo cuadro de toma de datos. La regeneración se la considera nula, escasa, normal, abundante, según el número de ejemplares de regeneración contabilizados en la parcela de referencia. El Inventario Forestal Nacional muestra esta información en parcelas circulares de 5 metros de radio, estableciendo estas categorías de regeneración. La regeneración será nula cuando es igual a 0, será escasa si está entre 1 y 5, será normal si existen entre 6 y 15 ejemplares de regeneración y abundante cuando haya más de 15. La representación se hará en cuadros como la figura. Por ejemplo, si en la masa que hemos citado anteriormente, si no existe nada de regeneración de pino silvestre, pues tendremos que no hay regeneración de pino silvestre. Y si existen 25 ejemplares de regeneración de rebollo, significará que la regeneración en esa zona es abundante de rebollo. Como hemos señalado, la información de pies menores y de regeneración se suele reflejar de manera conjunta en el mismo cuadro. En el caso que estamos poniendo como ejemplo, quedaría de la manera señalada. Pies menores de la especie pino silvestre habrá 382 pies por hectárea, de 2,5 metros de altura media. La regeneración de Pinus silvestris será nula. En cuanto al rebollo, al Quercus pyrenaica, existirán 127 pies menores por hectárea, con una altura media de 1,5 metros, y la regeneración será abundante.
La información que nos proporciona la cuantificación de pies menores y regeneración es de gran interés para prever el futuro de la masa cara a su estabilidad y persistencia. En el caso de que esta persistencia se vea comprometida, el silvicultor o gestor forestal deberá tomar las medidas pertinentes para garantizar la continuidad de la masa en iguales o mejores condiciones de las presentes. El matorral. Desde un punto de vista dasométrico, la vegetación arbustiva, matorral, es de interés cuantificarla por múltiples y diversos motivos, bien para tomar decisiones sobre su control o para favorecer su expansión. La presencia abundante de matorral puede dificultar la regeneración y persistencia de la masa al imposibilitar el contacto con el suelo y la germinación de las semillas del arbolado. Esto requeriría su control, al igual que una abundante presencia de matorral puede ser un combustible no deseado que favorezca la expansión de los incendios forestales. Nos puede servir para evaluar la diversidad. Tiene una función de retención de carbono o de fijación de CO2. La vegetación arbustiva acompañante a determinados bosques nos puede servir como índice de sitio o referencia para determinar calidad de estación de la masa arbórea propiamente dicha. El control de la erosión es otra de sus funciones que en ocasiones puede ser de gran importancia. Una manera de reflejar la presencia de matorral de referencia es la que se utiliza en el Inventario Forestal Nacional. De cada especie arbustiva presente se mide su altura media y su fracción de cabida cubierta, es decir, el porcentaje de terreno que el arbusto considerado cubre. Esto se muestrea en parcelas circulares de 10 metros de radio. Así como veíamos que la regeneración y los pies menores se contabilizaban en parcelas de 5 metros de radio, el matorral se suele estimar en parcelas de 10 metros de radio. Podemos ver un ejemplo de la estimación de matorral en una determinada parcela de muestreo de 10 metros de radio. De esta manera quedaría reflejada la presencia de los distintos tipos de matorral, su frecuencia y su altura media. Esto lo reflejaríamos en el cuadro dasométricos de datos del inventario como la cantidad de biomasa o el carbono retenido por los árboles, que ya en otro vídeo hemos reflejado cómo se cuantifica. En la presentación de datos deberá ir reflejado el error de muestreo que garantizamos. Normalmente este error de muestreo se obtiene para uno de los valores más significativos de los pies mayores, como puede ser el área basimétrica o el volumen obtenido.